ya la doctora Lina María Cardona se encuentra con nosotros. En unos minutos estaremos empezando esta actividad. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que el curso estará finalizando el próximo 6 de junio. Nuestra invitación abiertamente a participar de la próxima videoconferencia y última de clausura del curso virtual, donde tendremos algunas sorpresas, donde tendremos, por decirlo así, el top 5 o el top 5 de los mejores participantes del curso, los que obtuvieron mejores notas. Esto es importante para aquellos participantes que son comprometidos con lo que empiezan a iniciar en sus actividades académicas y para que puedan seguir con este compromiso en las diferentes actividades académicas que tenemos, si no es desde Telesalud, cualquier curso que emprendan en diferentes partes. Por tanto, asistencia a Pablo Zamir, como siempre. Pablo Zamir, un cordial saludo, es muy grato tener la presencia de todos estos participantes cada 8 días. El certificado del curso es en medio digital, para que lo tengan en cuenta, para las personas que se van a certificar con un porcentaje igual o mayor al 70%, se estará enviando este certificado cuando finalice el curso y se haya hecho el compendio de notas, tener claro quiénes se certificaron. Ya voy a dar paso a la doctora Lina María Cardona y iniciamos con la videoconferencia como tal. Buenas tardes, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo quiero disculparme pues por mi tono de voz, porque la verdad estos cambios climáticos me han afectado muchísimo. Trataré de hacer el máximo esfuerzo para que ustedes puedan comprender no solamente la temática, sino igual para que dejen todas sus inquietudes y les podamos responder con mucho gusto. Bueno, entonces iniciamos hoy con la temática de rutas de atención. Primero que todo les quiero manifestar que una ruta es una dirección o varias direcciones que se toman para propósitos específicos y son precisamente los procedimientos que son los paso a paso que yo debo dar como institución para poder resolver una situación específica de alguien en particular. En este caso, frente a situaciones de violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia sexual. Las rutas sirven para brindar una orientación referente precisamente a todos esos servicios institucionales que hay primero en mi institución y que hay en el municipio donde estoy ubicado en ese momento. Es con el fin de identificar no solamente qué tengo, sino mirar también cuál es la oferta institucional municipal. Las rutas comprenden unas actuaciones internas que se deben tener muy en cuenta de acuerdo a la situación específica del usuario, de la persona que tengo enfrente. Las rutas deben ser tan amplias que me permitan abarcar varias necesidades de ese mismo evento que tiene la persona. Por eso son muchas acciones que debo emprender, pero estas rutas deben de priorizar también cuál es la necesidad específica de ese momento para esa persona y más adelante vamos identificando cómo podríamos priorizar. Ahora bien, la ruta de atención es entonces todo el conjunto de acciones que como institución, como sector salud, como sector justicia, social o protección, debo emprender para garantizar la protección de las víctimas, la recuperación, no solamente física, sino también emocional, psíquica y la restitución de los derechos como tal. Dentro de las rutas tenemos entonces el sector salud. Cuando pensamos en salud tenemos que pensar en toda su dimensión, cuando son las empresas promotoras de salud, las IPS, las empresas sociales del Estado, las empresas administradoras también de todo lo de riesgos laborales. Si me ubico en el sector justicia, para el evento de violencia de género, tengo que identificar si están siendo las comisarías de familia, la fiscalía, la SIJIN, el cuerpo técnico de investigaciones, la policía judicial y medicina legal. Aquí vamos a entender por qué medicina legal está en el campo de justicia y no en el campo de salud. Desde el sector protección está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está también todos los organismos que brindan una medida de protección como puede ser la Fiscalía y las mismas comisarías de familia. En el sector educativo están todos los ámbitos desde el jardín, porque podemos estar encontrando situaciones
en los centros de desarrollo infantil hasta las universidades. Y como organizaciones sociales, pues están todas también con las que interactuamos. Desde el Ministerio Público se encuentra la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Nacional como tal. Estos son los sectores que básicamente intervienen frente a procesos de violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar. Frente a las rutas es importante tener en cuenta que siempre existe un marco metodológico y ese marco metodológico parte del sujeto, parte del ser humano. Lo primero es poder legitimar las acciones de atención al interior de cada una de las instituciones. La invitación en este momento es que cada uno se ubique en su institución y empiece a identificar si su equipo de trabajo está comprendiendo qué acciones debe realizar ante la sospecha de un evento de violencia de género. Si no, pues es importante poner en contexto a todas las personas para saber qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, con quién y en qué momento. Luego viene precisamente el trabajar en pro del restablecimiento de los derechos de esa persona o de esa familia y establecer el proceso de protección y de justicia para la judicialización. Luego viene el componente de integralidad. Cuando hablamos de integralidad es pensar todos los servicios que yo desde esta institución, desde la institución donde ustedes se ubican, pueden tener para brindar no solamente la atención, sino hacer seguimiento. Es decir, si están en el sector salud, no es solamente identificar qué debo hacer en el momento de la urgencia, sino los seguimientos, por ejemplo, los seguimientos frente a la vacuna de hepatitis B, pero también es hacer la interconsulta con psicología, con psiquiatría y con cualquier otra especialidad. Las mismas especialidades pueden ir haciendo seguimiento de las acciones que se van ejecutando en acciones anteriores a esta. Está en la articulación con el marco conceptual y operativo del proceso. Esto implica que conozcamos efectivamente los protocolos que hay desde el Ministerio de Salud, desde el Instituto Nacional de Salud y desde las diferentes instituciones que hay en el municipio que están legitimando las acciones para poder intervenir la violencia de género. Por eso es importante conocer los procesos, los protocolos para entonces seguir con el debido proceso, con la gestión para el restablecimiento de los derechos. La invitación es a que recordemos que el restablecimiento de los derechos no lo hace el sector justicia, solamente los hacemos todos cuando estamos identificando una carencia en una persona específica. Es decir, si una persona no está afiliada a una EPS, lo primero para restablecer su salud es asegurarla, es identificar cuáles son los elementos, los instrumentos, los documentos para que esa persona se afilie a la seguridad social y seguramente su familia. Los enfoques con los que se trabaja el marco metodológico son el enfoque de género, el enfoque de ciclo vital. Bueno, muy importante que también nos estén contando si están retroalimentándose con esto. Entonces definimos que el marco metodológico corresponde a todo lo que la institución tiene que identificar dentro de los protocolos, pero también estandarizar en el talento humano si todos están sintonizados frente a las acciones a seguir. Los elementos orientadores frente a las rutas. Es importante considerar que una ruta se activa en el momento en que se identifica, en que se sospecha una situación de violencia de género. No podemos decir que la ruta entonces la tiene que empezar siempre por el sector justicia, no, o por el sector salud, no. La ruta se activa cuando una institución, cuando un sector está sospechando una situación de violencia intrafamiliar, de género sexual, y ahí es donde identifica las necesidades específicas de ese sujeto en ese momento y mira qué otras acciones debe seguir de acuerdo
a la oferta institucional y de acuerdo a la oferta municipal. Es reconocer que es único y particular por las condiciones individuales precisamente de la víctima, por el tipo de la violencia de género que se está presentando y por la oferta y servicios que se den en el territorio específico. La ruta intersectorial se construye localmente involucrando a todas las entidades corresponsables, es decir, primero tengo que hacer como el inventario de qué tengo en mi municipio, porque no es lo mismo la capital del departamento a un municipio lejano, al área rural como tal. Entonces, por eso, dentro de los elementos orientadores es donde me ubico yo como tal. Ahora bien, hay tres tipos de rutas. Una ruta intersectorial, una ruta dirigida a las comunidades y una ruta intrainstitucional. La intersectorial es reconocer los sectores, la institucionalidad que hay en el municipio. Es decir, dentro del sector justicia, ¿qué tengo? ¿Cuál es el inventario que hay? Hay fiscalía, hay CAIVAS, hay CAVIP. Recordemos que CAIVAS es Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. El CAVIP, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Todo esto es dado por la Fiscalía, precisamente con el fin de atender de manera prioritaria este tipo de eventos. En lo intersectorial es identificar salud, si salud tiene varias IPS o solamente está la S del municipio, y es seguramente a la cual debo de recurrir. Pero si hay una oferta grande, si la red de servicios de la EPS donde se encuentra el usuario tiene varias ofertas, pues también es identificar dónde se presta urgencias, dónde se presta consulta externa, dónde se prestan los elementos de promoción y prevención, los programas de promoción y prevención. Cuando identificamos en comunidad es qué es lo que la comunidad debe saber, debe de conocer para que en el momento en que ellos identifiquen una situación de violencia, ellos puedan activar. Ejemplo, si en ese municipio hay una línea de atención a la comunidad, puede ser el 123, puede ser la línea 141, que es la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es a nivel nacional, pero también puede ser la línea 155, es la línea de atención a víctimas a la violencia contra la mujer, a la violencia de género, que se da a nivel nacional también. Y la ruta intrainstitucional es la dirigida precisamente a los funcionarios encargados de una atención específica, y es trascender el diagrama y concretar todos esos procesos y procedimientos que se han articulado con el municipio, con el mismo servicio, y es poder identificar quién hace qué, cuándo lo hace, cómo lo hace, en qué momento. Las líneas, efectivamente, la 123 es la línea de la Policía Nacional. La 123 en cada municipio puede tener su talento humano, su recurso específicamente para atender violencia de género. Para Manizales, la línea 123 tiene una derivación y es al servicio de mujer y equidad de género, pero este servicio es para Manizales. No sé cómo actúa en otros municipios y en otros departamentos. La línea 155 es una línea nacional y es para atender víctimas de violencia de género. Y la línea 141 es una línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es una línea también nacional. Las rutas internas. Las rutas internas se construyen participativamente con todo el talento de la institución. Si ustedes están en una S, están en una IPS, están en una DPS, la idea es que participe casi desde el mismo portero hasta el gerente de la institución, porque ya hemos tenido situaciones donde en el momento del ingreso el portero empieza a preguntar situaciones o hace unas preguntas que no tiene que preguntar. Él no es la persona que hace el triaje y por ende estaría desinformando una situación, un servicio como tal. Por eso la idea es que
cuando se construya una ruta, se integre todo el talento humano de la administración, es decir, desde el área asistencial, desde el área gerencial, desde el área técnica también. Es identificar las competencias de esa institución, cuál es el alcance, si es primer, segundo nivel, cuál es el flujograma de la atención, cuál es la difusión que se hace, no solamente para el talento humano interno, sino también para esos usuarios y para la comunidad. Identificar las barreras, si hay barreras de comunicación, si hay barreras estructurales, si hay barreras en la sala de recibo, si hay barreras en el lugar de atención o cuáles son las otras barreras que se van escalando en otros niveles, pero que es importante identificarlas para saber cómo las vamos superando una a una. Dentro de las rutas intersectoriales es cuando ya nos salimos de la institución y empezamos a mirar con quién debo de trabajar. Si estoy en el sector salud, entonces lo más importante es pensar en que siempre debo garantizar la triada de la atención. La triada de la atención es activar justicia, protección y efectivamente los servicios de salud. Por eso es importante definir cuál es la red de prestación de servicios en ese municipio, en ese departamento como tal, o si tengo que incluso incluir alguna institución nacional, como cuál, como el Instituto Nacional de Salud, como el Ministerio de Salud y Protección Social. Ahora es identificar los procesos y los procedimientos institucionales para mirar si hay un formato de remisión estandarizado para referenciar los casos de violencia de género. Les doy un ejemplo. En Manizales, a través del Comité Consultivo Departamental de Violencia Sexual, se estandarizó un formato de remisión para todas las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual. Ahora, si no lo tienen, no importa, ustedes pueden utilizar los formatos de referencia que en cada institución hay, pero lo más importante es que ustedes a través de esa referencia hagan claridad de qué es lo que necesita esa persona, cuáles son los servicios que ustedes pueden o le están ofertando a esa persona y qué es lo que el otro sector debe de garantizar. Por eso en la construcción se hacen diagramas de rutas, se hacen flujogramas para saber con quién debo de garantizar mínimamente la triada: salud, justicia y protección. Hacer los procesos de seguimiento de casos para ajuste de rutas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes internamente pueden revisar, uno, a nivel institucional, si la ruta efectivamente está funcionando con el planteamiento establecido por ustedes o hay que hacer ajustes, pero también a nivel municipal también se pueden reunir. Es muy importante que identifiquen si en sus municipios existe y funciona los comités consultivos de prevención y atención de violencia sexual. Este es un mecanismo importante para direccionar, para ofertar servicios, pero también para identificar el funcionamiento de las rutas, y por eso se habla de la validación de estas. El sector salud tiene una normatividad supremamente amplia para atender las violencias de género. Y lo primero es que está la Ley 1438, que es la que reforma precisamente el Sistema General de Seguridad Social en Salud y hace una atención preferencial a los niños, niñas y adolescentes. Pero también empieza a hablar de las situaciones de salud mental, y en salud mental está el componente de atención a las violencias de género. Luego también está la resolución 0412. Recuerden que son todas las normas técnicas y las guías de atención. Dentro de las guías está la guía del menor maltratado y la guía de la mujer maltratada. Este es como la Biblia para atender maltrato infantil y violencia contra la mujer, porque habla de los factores de riesgo individual, familiar, social, pero también de los factores protectivos, y habla de las rutas que se deben
empezar a identificar. Ahora bien, en esa guía también se identifican los tipos de maltrato, es decir, las modalidades de maltrato, maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido, el síndrome del bebé zarandeado, que ojo con esto, hemos tenido no muchos casos, pero un solo caso debe prender las alarmas para hacer mucha más prevención frente a el esquema de crecimiento y desarrollo, pero también poderlo tocar en el curso psicoprofiláctico para que la familia, no solamente la mamá, sino la familia, aprenda a establecer un vínculo afectivo con el bebé sin necesidad de zarandeo. Está la ley 1146 del 2007, donde establece todas las normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Esta ley tiene 3 componentes específicos: el componente de atención, que está a cargo de salud; el componente de prevención, que lo debemos hacer todos los sectores, pero hace énfasis en el sector educativo; y la parte comunitaria, y es identificar cómo esos 3 sectores, esas 3 áreas, esos 3 componentes se tienen que permanentemente articular para poder llevar a cabo todas las acciones. Paralelo a la ley 1146 está la resolución 1776 del 2008, que es de la Superintendencia Nacional de Salud. La superintendencia establece la escala de sanciones y procedimientos por incumplimiento a los preceptos señalados en la 1146, es decir, cuando las personas no atienden la violencia sexual como una urgencia. La violencia sexual está atendida en el sector salud en triaje 1 si está menos de 72 horas de ocurrencia, o triaje 2 si lleva más de 72 horas de ocurrencia. Entonces, la ley 1146 establece: si en urgencias no se le da la prioridad específica para atender la violencia sexual, pueden ser sancionados. La invitación es a que revisen precisamente esta legislación. Está la resolución 0459 del 2012, que es todo el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Es un protocolo absolutamente claro, amplio, que les da el paso a paso de cómo atender una situación de violencia sexual, bien sea en el servicio de urgencias, en consulta externa o en cualquier otro programa de salud. La resolución 5521 ya fue modificada precisamente por la resolución 1656, donde nos está hablando de la modificación del POS y establece la atención para víctimas de violencia intrafamiliar y da 60 sesiones individuales y da 60 sesiones grupales de pareja y de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona o una familia puede recibir incluso hasta 120 sesiones de psicoterapia, bien sea por psicología y o psiquiatría, de acuerdo a lo que tenga contratado la EPS. Establece también que no se debe cobrar ni copago ni cuota moderadora a las personas que sean identificadas como en una situación de violencia intrafamiliar. Por eso es importante diligenciar la ficha de vigilancia epidemiológica de violencia de género. Recuerden que es código 875 para poder legalizar el no cobro de cuota moderadora y de copago. Y está la resolución 6408, por la cual se modifica precisamente el plan de salud con cargo a la UPC. Ahora, las IPS, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de las IPS? Primero, brindar una atención integral, y en esa atención integral se evalúa no solamente física sino psíquicamente a la persona, es decir, es cómo está su estado emocional frente a la situación que puede estar sucediendo. Se establece el diagnóstico
y por eso es importante que ustedes hablen de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual y cuál de sus modalidades, y establecer el tratamiento indicado. No es lo mismo intervenir una violencia física a una violencia sexual. En la violencia sexual, recuerden que tienen que tener muy a la mano el kit de intervención a la violencia como tal. Luego identifican las especialidades de correlación, o sea, con quién tienen que abrir ruta en ese momento: psicología, trabajo social, psiquiatría, ginecología, medicina interna, para activar también la ruta interna y la ruta intersectorial. Orienta a las víctimas sobre las acciones legales a instaurar. Ustedes deben de conocer por legislación también que es una obligación activar una ruta de justicia y no necesitamos el consentimiento de la persona o de la familia. El consentimiento se pide es para valorar física y psíquicamente a la persona, pero no para activar una ruta. Es importante saber cómo se da la noticia, cómo se informa a esa familia que hay que llamar a la fiscalía o hay que informar a la comisaría. Ustedes no están denunciando, ustedes están informando la sospecha de una violencia. La violencia está elevada a la categoría de delito y el delito lo gestiona, lo tramita el sector justicia. Por eso siempre tenemos que tener muy claro la labor y la responsabilidad de las IPS en el momento de dar apertura a una ruta de justicia. Ustedes como persona jurídica son los que están dando esa información. Se hace las veces también de medicina forense cuando en ese municipio solamente está la S. Recolecta oportuna y adecuadamente las evidencias siguiendo paso a paso las normas de la cadena de custodia. Realiza también la valoración física y psíquica durante la atención de la urgencia, bien sea niño, niña o adolescente. Aquí también cuando hagan la valoración física siempre estén en la regla de 3. La regla de 3 es: por cada niño deben haber 2 adultos, mínimamente uno de esos adultos debe ser un miembro de la familia, donde el niño se sienta respetado, aceptado por esa persona y esa persona no le genere intimidación. Garantiza la anticoncepción de emergencia. Esto es clave, no podemos esperar a orientar solamente el IVE cuando pudimos haber hecho una anticoncepción de emergencia. También realiza el examen y asegura el tratamiento para todas las infecciones de transmisión sexual, de VIH. Da aviso inmediato al ICBF cuando es un menor de edad víctima de violencia sexual, y en especial cuando el victimario, es decir, el presunto agresor, es un menor de edad. Practica inmediatamente todas las pruebas forenses, patológicas y psicológicas necesarias para adelantar todo el proceso penal correspondiente. Da aviso inmediato al ICBF, ya lo habíamos dicho, se sensibiliza y capacita a los trabajadores de la salud sobre los diferentes protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud y por el Ministerio de Salud, y realiza los comités de vigilancia epidemiológica de violencia de género. Recuerden que este año el instituto no establece unidad de análisis para violencia de género, pero sí es importante hacerlo, no solamente cuando hay una situación grave, sino también cuando se nos presentan las situaciones de feminicidio, es decir, muerte a mujeres por situaciones de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. La resolución que les hablaba ahorita establece precisamente las sesiones de psicoterapia individual, de psicoterapia grupal de pareja, y la fase aguda, la hospitalización, que igual podrá extenderse hasta 180 días. Estos pueden ser continuos o discontinuos por año calendario. Y en la ley 1438 es donde se establece efectivamente
que debe ser una atención completamente gratuita hasta que se certifique médicamente la rehabilitación física y psíquica de las personas víctimas de violencia. En el artículo 54 de la Ley 1438 habla del restablecimiento de la salud de las mujeres víctimas de violencia y no se debe cobrar ni cuotas moderadoras, ni copagos, ni otros pagos para el acceso al servicio de salud y no importa el régimen de afiliación. Es decir, esto tanto es para subsidiado contributivo. La resolución 0459 establece 15 pasos. De esos 15 es importante identificar uno, qué es lo que la institución debe considerar, es decir, cómo se debe preparar para atender a la comunidad y para que la comunidad conozca de los servicios que se ofertan allí. Verificación y condiciones mínimas para brindar una atención integral de la víctima de violencia sexual desde el sector salud. Es decir, que el talento humano no tenga mitos para atender esta situación, que no esté justificando esa situación de violencia sexual y que por ende todo el equipo esté sintonizado frente a qué se pregunta y qué no se debe preguntar. Realizar una completa valoración clínica inicial nos va a garantizar que los siguientes pasos, y no solamente internos, sino a nivel de ruta intersectorial, va a fluir porque estamos entregando la información respectiva y estamos evitando la revictimización. Por eso en la historia clínica es el soporte documental para que el otro sector parta de ahí y no tenga que estar entrevistando a la misma persona y haciéndole las mismas preguntas. Ahora, hay que tomar todas las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima como tal. Asegurar la profilaxis no solamente para hepatitis B, sino para VIH. Asegurar la anticoncepción de emergencia y si ya está en embarazo por una situación de violencia sexual, podemos orientar frente a la interrupción voluntaria del embarazo. El paso 9 nos habla de la intervención terapéutica inicial. Cuando hablamos de esto puede ser los primeros auxilios psicológicos que ahora escuché que ustedes en la próxima sesión van a desarrollar muchísimo más este tema, porque los primeros auxilios psicológicos los puede hacer cualquier persona que pueda estar especializado en este proceso. El paso 10 es la planeación de los seguimientos clínicos requeridos para la víctima. ¿Cuáles son esos seguimientos? Pues la vacunación, la interconsulta con psicología, con psiquiatría, saber que efectivamente tiene una adherencia a estos procesos terapéuticos frente a su situación de violencia de género. El paso 11 es derivar hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral a la presunta víctima. El paso 12 es derivar hacia esos otros sectores involucrados de los cuales ya hemos hablado. El paso 13 es efectuar los procedimientos de vigilancia epidemiológica en salud pública de violencia sexual, de violencia de género, de violencia intrafamiliar, porque es importante, porque no es solamente para un sistema de información, sino que el dato hay que ponerlo a hablar. Cuando decimos esto es que hay que hacer unidad de análisis, hay que hacer sala situacional, hay que hablar con el municipio para identificar qué acciones de prevención se pueden establecer y las acciones de atención. El paso 14 es realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual en el sector salud. Y el paso 15, efectuar efectivamente el cierre del caso. El cierre del caso lo podemos estar haciendo a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, dependiendo. Cuando hablamos de cierre del caso, no es el cierre del caso solamente en el servicio de urgencias, es el cierre del caso en el sector salud.
Recordemos que la violencia sexual es siempre una urgencia, independiente del plazo y de las condiciones de su ocurrencia. ¿Por qué? Porque la violencia sexual, desde el componente jurídico, no prescribe. Es decir, hoy podemos estar atendiendo a una víctima que hace menos de 72 horas fue accedida, pero también, y lo tenemos que dar a conocer a la autoridad de justicia, pero también hoy tenemos que dar a conocer el caso que la presunta víctima nos está referenciando de hace 8 días, hace 8 años, hace 8 meses. Es importante saber que el sector salud tiene que activar ruta de justicia. Los indicadores frente a la atención en salud es hacer una buena detección, no solamente desde lo físico, sino desde lo emocional, desde lo psíquico, o hacer una atención bajo un criterio de urgencia, mirar la adherencia al protocolo, no solamente el protocolo establecido por el ministerio, sino el protocolo establecido por el Instituto Nacional de Salud, revisar muy bien el kit de atención a víctimas de violencia sexual, suministro de la profilaxis para infecciones de transmisión sexual, para VIH, suministrar la anticoncepción de emergencias, hacer la relación del caso, el reporte al Civigila y la información al sector justicia, brindar la atención psicosocial, la atención en salud mental y efectivamente activar las rutas de protección y justicia, es decir, la triada, salud, justicia y protección. Frente a las acciones de medicina legal, estas son las acciones que medicina legal tiene que hacer. ¿Qué hace? Practica el examen médico legal a víctimas, es decir, a los supuestos agresores, realiza la valoración psicológica y psiquiátrica, recolecta las evidencias físicas y también él puede enviar a otro laboratorio del instituto como tal, apoya a las IPS para la toma de muestras y garantiza la cadena de custodia. Esto es fundamental porque aquí puede estar la prueba reina para un proceso de judicialización. Recomienda otros exámenes o actuaciones en materia de salud y remite el dictamen, bien sea a la Fiscalía, a la Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo ahora les decía que medicina legal hace parte del sector justicia, es porque medicina legal evalúa, valora única y exclusivamente a las personas que han sido referidas por el sector justicia, es decir, Fiscalía, Comisaría y CBF. La invitación es a que tengan muy en cuenta esto y desde el sector salud, desde la parte clínica, no se remite a medicina legal. ¿El ICBF qué hace entonces? El ICBF presta la medida de protección inmediata para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o maltrato infantil, verifica y hace la valoración de los derechos si se están vulnerando sí o no, establece y otorga la custodia provisional, reglamenta las visitas, realiza conciliación de alimentos. Ojo con esto, se puede hacer conciliación de alimentos, de visitas, la regulación de visitas, pero no podemos hacer conciliación frente a la situación de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no es conciliable, no es desistible y no es negociable. Entonces, por eso, cuando se habla de conciliación, es conciliación de alimentos. Ubica en hogar sustituto o en otra modalidad institucional. Orienta a la mujer gestante menor de 14 años y a su familia, porque recordemos que siempre tienen que ser informados las mujeres menores de 14 años al instituto si están ya planificando, si tienen actividad sexual o si están en gestación. Realiza seguimiento del caso, remite a los niños, niñas y adolescentes y a su familia para dar atención terapéutica especializada y orienta sociolegal a la familia frente a todos los procesos que involucre a los menores. Parte de la ruta es cuando yo activo al ICBF. Es muy sencillo. Cuando ese menor de edad
niño, niña o adolescente está siendo maltratado por persona diferente al núcleo familiar. Es decir, cuando está siendo maltratado por un docente, por un compañero, por un vecino, por alguien desconocido, por una autoridad, por alguien completamente diferente a su núcleo familiar. Las comisarías de familia tienen una competencia específica en este proceso. Ellos hacen la recepción del caso y orientan a la víctima sobre las acciones legales a instaurar, es decir, cuál es el proceso o cuál es el presunto delito que se está recepcionando en ese momento. Verifica la garantía de derechos en los casos de maltrato infantil, practica rescates frente a una situación de peligro, brinda atención en crisis, en especial por el equipo psicosocial, remite a salud para la atención de urgencia o de consulta externa, realiza los seguimientos a la familia, remite de oficio el caso a fiscalía o recibe la denuncia como tal, solicita el examen a medicina legal, toma las medidas de protección específica para las víctimas de violencia intrafamiliar, contra la mujer, violencia sexual. Remite a otros programas institucionales, bien sea desde el mismo sector justicia o abriendo ruta con otros sectores. Interviene a los menores, esto es lo más importante. Yo activo ruta con comisaría de familia cuando los menores están siendo maltratados por algún miembro de su familia, así no convivan bajo el mismo techo. Es decir, está siendo maltratado por su papá o por el padrastro o por la prima, el tío, la abuela y no viven en el mismo techo, bajo el mismo techo, pero son familia. Entonces, en ese caso es donde remito o activo ruta con la comisaría de familia. El Cuerpo Técnico de Investigaciones, SIGIN, y ellos tienen un grupo de investigadores, el Grupo Humanitas. Este grupo está capacitado, está sensibilizado para hacer la recepción de la noticia criminal a través de la policía judicial o actúa de oficio, se traslada al lugar donde se encuentre la presunta víctima. Ustedes perfectamente pueden llamar al CTI o a la SIGIN o a la policía judicial. Por eso es importante identificar qué servicios, qué sectores están en su institución para que activen esa ruta, y esos profesionales, esos servidores tienen la posibilidad de trasladarse hasta el lugar donde se encuentre la víctima. Eso a corta distancia, no solamente físicas, sino también emocionales, porque fácilmente puede estar allí acompañada no solamente por el equipo de salud, sino por la familia que en ese momento esté haciendo acompañamiento de la presunta víctima. Recauda la información sobre los hechos delictivos y adelanta toda la actuación prejudicial. Desarrolla actividades de análisis y de verificación de la información en materia de delitos de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Presta apoyo de orientación psicológica y de recepción de denuncias. Ellos hacen un acompañamiento inicial emocional, pero ellos no son responsables de hacer psicoterapia. Remiten al Instituto Colombiano de Bienestar cuando la víctima efectivamente es niña, niño o adolescente o es presunto victimario. Remite a salud de ser necesario. Ellos solicitan dictamen de medicina legal y orientan a la víctima sobre las acciones legales a seguir y dicta todas las medidas de protección provisionales también. O sea, ellos dan una medida de protección para esa mujer, para esa persona. La Policía Nacional. La Policía Nacional está encargada de orientar a la víctima sobre todas las acciones legales a seguir. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que informar el caso, bien sea al ICBF o a la comisaría o a la fiscalía. Ellos deben de saber cuáles las acciones que estas otras instituciones van a seguir con ellos. Recepciona las quejas y las denuncias por parte de la policía judicial. Es muy diferente la policía judicial a la policía comunitaria.
La policía comunitaria es el CAI, es la policía de vigilancia, pero no son policía judicial. La policía judicial es la SIJIN, quien tiene claro en cómo hacer los procesos de investigación, actúa de manera inmediata y da a conocer a las autoridades competentes sobre ese caso, orienta efectivamente sobre la preservación de las pruebas cuales pueden ser desde la misma ropa hasta un cabello, un fluido, un objeto con que la hayan sujetado o algo. Acompaña al centro asistencial o algún lugar seguro donde pueda tener tranquilidad y seguridad temporal esa presunta víctima. Brinda apoyo a las autoridades como las defensorías de familia, que son el ICBF, las comisarías de familia, la personería municipal, y realiza la valoración del riesgo. La institución educativa, ¿qué hace? La competencia de ellos también es muy amplia y empieza desde la detección de los casos, desde la sospecha de situaciones de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Denuncia, da a conocer, informa sobre los casos de violencia sexual, bien sea a la Fiscalía o a la SIJIN. Esto lo establece la Ley 1146. Pone los casos también en conocimiento de maltrato infantil a la Comisaría de Familia, al ICBF, a la Fiscalía, de acuerdo a la competencia, según lo comentamos hace un poco. Activa las redes intersectoriales para el restablecimiento efectivamente de los derechos. Gestiona el traslado de la víctima a otra institución educativa si es necesario. Gestiona la inclusión de la víctima a programas de revinculación al sistema educativo y realiza todo el seguimiento de los casos como tal. En resumen, una ruta de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y contra la mujer. Primero, vemos que por cualquier sector puede ingresar un caso, bien sea por sector educación, salud, por la misma policía, por alguna ONG, por una línea de emergencia, por el Ministerio Público. Cualquier sector que active la ruta frente a violencia intrafamiliar o contra la mujer lo debe hacer por dos canales específicamente. Uno, por comisarías de familia. En las comisarías de familia se hace el restablecimiento de derechos por la vía administrativa. Cuando hablamos de esto es identificar el presunto delito de la violencia intrafamiliar, mirar la relación, mirar la temporalidad, la afectación que tiene esta víctima. Ellos también pueden remitir al sector salud para restablecer la salud física y la salud mental de esa persona o de esa familia. ¿Por qué hago énfasis en familia? Porque es que no debemos solamente atender a quien nos está consultando. La violencia intrafamiliar es relacional, es decir, involucra a varios miembros de la familia, no solamente por la persona que ha recibido, digamos, una situación de violencia física, sino también los que han presenciado esa situación de violencia física, están afectados por una situación de violencia emocional, de violencia psíquica. También podemos activar la ruta con la Fiscalía. La Fiscalía hace el abordaje desde el proceso penal, es decir, ya también va al proceso de judicialización del caso y ellos, tanto la comisaría como la Fiscalía, remiten a medicina legal para solicitar la valoración, qué tan afectada está esa persona, no solamente física, sino psíquicamente, qué tiempo de incapacidad establece, y estos son argumentos para la investigación y para el proceso de judicialización. Y Fiscalía también remite al sector salud para la valoración y el restablecimiento de la salud física y mental. La violencia sexual. La ruta de violencia sexual también puede ser activada por cualquier sector. Educación, salud, ICBF, policía,
alguna ONG, las líneas de emergencia o el Ministerio Público. La violencia sexual para los municipios, para los capital del departamento, se remite a Fiscalía y SIJÍN. Y donde no hay Fiscalía, donde no hay SIJÍN, las comisarías de familia tienen una competencia frente al abordaje de la violencia sexual. Hablemos en este caso frente a un municipio capital. Está la Fiscalía y está la SIJÍN. Ellos se encargan de recepcionar la denuncia, remitir a medicina legal y por ende remitir al sector salud para activar y para establecer el protocolo desde la resolución 0459, del que ya hablamos, como desde la ley 1146. ¿Y cuando activamos al ICBF frente a una situación de violencia sexual? Cuando el presunto victimario, es decir, el presunto agresor, es menor de edad, menor de 18 años. Y también remitimos a las personas menor de 14 años, porque ellos establecen todo un abordaje programático para intervenir a la gestante menor de 14 años como tal. La ruta de atención desde el sector salud puede entrar por cualquiera de los servicios, bien sea el servicio de urgencias, consulta externa, un programa de prevención y promoción o por el laboratorio clínico. Todo se soporta en la historia clínica. La historia clínica es el documento reina para poder hacer procesos de investigación. Los casos de violencia son investigados en el mismo año o muchos años después. O sea, que la historia clínica es la que le da soporte, la que sustenta más adelante el proceso de judicialización. Por eso todas las actuaciones que ustedes hagan en el momento de activar una ruta, de ofertar un servicio, de aplicar algún tratamiento, debe quedar consignado en la historia clínica. En la historia, ustedes deben de consignar también, primero, por qué se está sospechando de violencia. El sector salud nunca habla de confirmación de caso, nunca habla de efectivamente ella es víctima de violencia sexual o intrafamiliar, siempre se habla de sospecha de caso de violencia. Evidencia los factores de riesgo, bien sean individuales, familiares, sociales o comunitarios, y establece un manejo, bien sea ambulatorio o de hospitalización. En el manejo ambulatorio establece entonces la valoración interdisciplinaria. Por el sector salud, por el área de salud, pues todas las especialidades, pero en especial está en el servicio de urgencias la toma de muestras, el embalaje y el tratamiento. El embalaje es siguiendo la cadena de custodia establecida no solamente por la Fiscalía, sino por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Desde el área social está la entrevista familiar, se puede hacer una visita domiciliaria y ahí se debe hablar de prevención de la violencia a través de los diferentes programas educativos que se deben desarrollar. Y desde el componente de salud mental, pues recuerden efectivamente la legislación para atender, hacer la intervención individual, familiar, de pareja y grupal, que son 60 sesiones individuales y 60 sesiones familiares, grupales y de pareja. Siempre el sector salud tiene que activar, tiene que notificar al sistema de vigilancia epidemiológica. Recuerden que la codificación es 875. Deben de informar a la Fiscalía frente a una situación de violencia intrafamiliar donde están involucrados en especial menores y la violencia sexual, y hacer todos los procesos de referencia y de contrarreferencia. La oferta municipal y departamental debe ser reconocida por cada uno de los sectores. Para intervenir la violencia de género, intrafamiliar y sexual no es solamente desde el ámbito
clínico, asistencial o de justicia. Es mirar cómo identifico las necesidades de esa familia y cómo hago, cómo la voy llevando hacia la búsqueda de la oferta educativa, de la oferta laboral, de la oferta social, deportiva, porque yo tengo que ir activando también otras redes de apoyo en las familias víctimas de violencia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a identificar las preguntas que hay y vamos a dar respuesta. Doctora Lina María, muchas gracias a ustedes y participantes. Creo pues que ya cumpliendo con el horario que tenemos en este momento, ya próximo, siendo ya las 7 de la noche, vamos a elegir una de las preguntas que consideramos que son más importantes con relación a la retroalimentación de este tema, y posterior a esto pues estaremos entregando la pregunta de bonificación. No olviden que ya estamos próximos al cierre, nos queda solo una semana. En esta semana nos vamos a dar cuenta realmente quiénes logran la certificación del curso. Recuerden que nos identificamos obviamente pues por la alta calidad de la capacitación. También les recuerdo que el audio en algunas regiones del país, como bien lo sabemos también, depende única y exclusivamente de su conexión, pero también por un reporte de Mintic en algunas regiones del país. También en 8 días estaremos cerrando. Recuerden que en 8 días entregaremos los certificados a las personas que logran la certificación. Es un certificado que pueden descargarlo inmediatamente. Cuenta con toda la validez de la Universidad de Caldas para poder que ustedes puedan entregar al momento de una visita de verificación de condiciones de habilitación. Y asimismo puedan recibir todos los beneficios. Lina María, ¿alguna de las preguntas que identificaste consideras cuál podemos entonces en este momento hacer como una recopilado y la respuesta? ¿Cuál de estas? La de Sandra Marcela. Entonces podemos leer la pregunta de Sandra Marcela, damos respuesta y vamos concluyendo. Los casos de violencia intrafamiliar solo se pueden reportar en la ciudad donde vive la víctima. ¿Qué hacer cuando el que realiza la agresión tiene un buen estatus social que intimida a la víctima? Primero, la violencia intrafamiliar se puede reportar en cualquier municipio de Colombia, así no viva allí. Es decir, una persona está de vacaciones en un municipio diferente al que habita, allí hay comisaría de familia, la comisaría de familia puede recepcionar esa información y puede dar traslado para el proceso de investigación a la respectiva comisaría de su municipio. Lo otro es que si en la situación de violencia es hacia un menor, siempre se debe reportar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El instituto es nacional, es decir, tiene competencia en todo el territorio nacional. Pero igual si una víctima, un victimario, tiene estatus, tiene prestigio frente a esa institución, por eso siempre debemos activar la triada, salud, justicia y protección, porque yo debo garantizar la seguridad de la presunta víctima de violencia. No importa que esa persona que la está agrediendo tenga un buen estatus. Es que aquí lo que está operando es la salud física, mental, la protección para esa persona que se encuentra inmersa. Es decir, a la autoridad judicial yo puedo manifestarle el perfil de ese presunto agresor, las características, la actividad laboral, la actividad económica. Y también para concluir, el menor de 14 años, si es presunto victimario, presunto agresor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el encargado de establecer una medida de protección, no es una medida jurídica. No se lo llevan para la cárcel, por decir de alguna manera. Evalúan su situación, su comportamiento, evalúan el evento en que incurrió y se puede establecer es una medida de protección. Ya se le tienen que garantizar igualmente todos los derechos de salud, de educación, de justicia, de familia, todos. Gracias, Lina María. Creo que con eso pues damos respuesta global a las preguntas que encontramos en este momento en el chat, pues, por cuestión de tiempo y obviamente para respetarles a ustedes la dedicación de esta hora. Creo que podemos ir finalizando. Lina María, antes de despedirme de ti, me gustaría que nos dieras un mensaje final y poder despedirnos también de los participantes por el día de hoy.
Bueno, recuerden que siempre tenemos acciones que realizar para activar las rutas de atención. Ninguna víctima puede quedar por fuera de los servicios. Por muy pequeño que sea el municipio, siempre hay la institucionalidad para atenderlos. Les agradezco la atención y nuevamente les pido disculpas por mi voz, pero estoy afectada no solamente en mi voz, sino tengo otros síntomas, pero les agradezco mucho su atención. Lina María, no, al contrario, agradecemos tu compromiso, tu apoyo, toda tu entrega el día de hoy, porque sabemos que no es fácil cuando uno se encuentra afectado por esta gripa que está dando en estos días y estar aquí al frente de todos ustedes dando respuesta, cumpliendo, no es fácil, por eso siempre nos sentimos muy orgullosos y es muy grato para nosotros poder contar con expertos tan entregados con estos temas y tan comprometidos con nuestros programas de capacitación. Un saludo para todos, una feliz noche y recuerden que en 8 días culminamos, en 8 días hay ceremonia virtual, en 8 días terminamos esta capacitación y hay varias sorpresas importantes que tenemos para ustedes en esta certificación final que se dará en 8 días. Espero que lleguen muy elegantes, espero que lleguen muy atentos porque tendremos algunas actividades importantes que seguro vamos a conocer a través de este medio virtual. Un abrazo para todos, una feliz noche, nos vemos en 8 días en este cierre o ceremonia virtual de cierre del curso virtual de atención integral a víctimas de violencia sexual. Mi nombre es Esteban Granada, coordinador del grupo de telesalud de la Universidad de Caldas y les deseo una feliz noche.